ustedes. De inmediato, Andrea, vamos a hablar de un tema que se ha destacado durante toda la semana, y es que en el Pleno del Congreso de la República se ha aprobado que adolescentes entre 16 y 17 años sean juzgados por delitos graves. ¿Qué implica el desarrollo y aplicación de esta norma? Vamos a hacerle la consulta a la abogada Romy Chan. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a la Rotativa del Aire. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Doctora, a ver, para que quede claro y para las personas que de repente no han seguido de cerca esta información durante la semana, ¿qué implica esta decisión del Congreso de la República de juzgar a menores entre 16 y 17 años? Bueno, implica una serie de problemas, tanto a nivel internacional, o sea, ya desde el punto de vista del respeto que debemos de tener a los tratados de derechos internacionales, ¿no?, los derechos humanos, pero también desde el punto de vista interno, que es ya la organización del Poder Judicial y del Ministerio Público para tratar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, realmente yo no sé si no se han evaluado técnicamente las consecuencias que esto va a traer, las complicaciones internas y el presupuesto que se va a necesitar para poder realmente implementar esta medida. Doctora, Andrea Mezquita la saluda, muy buenos días, por favor. Justamente con respecto a esto, no solamente implicancias dentro de nuestro sistema judicial, sino también, al parecer, implicancias hasta internacionales, porque UNICEF se ha pronunciado al respecto, ha advertido que precisamente esta ley que reduce la edad penal a 16 años es contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? ¿Qué implicancias internacionales tiene esta nueva ley? Sí, aquí definitivamente estamos mirando la convención que plantea que los niños no deben responder, se considera que no deben responder por debajo de los 18 años. Y ese es un compromiso que asumió el Perú cuando sucedió este convenio. Entonces aquí lo que va a pasar es que nos van a objetar, nos van a, desde el punto, si se aprueba, ¿no?, por el Ejecutivo, perdón, nos van a observar. Gracias. Nos van a observar el clima y la mañana con este tema del cambio climático. Nos van a observar, ¿no? Y eso lo vamos a tener que, si es que se llega a aprobar por el Ejecutivo, lo vamos a tener que evaluar y puede ser objeto de un reclamo internacional. Pero el gran problema realmente es lo que provoca, las consecuencias que esto trae. Aquí no se ha evaluado que cuando analizamos la comisión de delitos, realmente los menores de 16 y 17 años no es que cometan delitos todos los días, no es que hayan pues sicariatos, femicidios, homicidios por parte de los menores recurrentemente. Es un tema aislado. Entonces, ¿cuántos son los casos que realmente vamos a buscar cubrir con esta norma y que van a generar un impacto en la reducción de la criminalidad que actualmente ataca nuestro país? Va a ser nula esa aplicación. Así vamos a generar otro tipo de problemas, que son delitos menores o son cosas menores, como por ejemplo insultos a un compañero, golpes por parte de un compañero entre adolescentes. Eso es lo que vamos a penalizar en su gran mayoría y va a traer todo un problema, ¿no?, para también de formación para nuestros adolescentes. Bueno, pero ahí la norma es más o menos clara, ¿no? Señalan que se trata de juzgar a menores por delitos graves. Y la pregunta, claro, que le planteo, doctora, es, bueno, se habla de juzgar a estos adolescentes, pero también lo que queda en vacío es qué medidas se van a tomar para que ellos se resocialicen. Se habla de ser mucho más severos con ellos, pero nada garantiza que cuando vayan a un penal o a un centro especializado para ellos, ellos puedan retornar a la sociedad siendo ciudadanos que van a garantizar permanecer fuera sin cometer delitos. Claro, pero es que hay dos problemas. Uno, que cosas se van a entender por delitos graves, y lo segundo es cómo se va, como ustedes indican, cómo se va a cumplir esto a nivel de los centros penitenciarios, porque también hay que ser realistas, por eso hablaba del presupuesto. No tenemos presupuesto destinado realmente para el tema de los centros penitenciarios. Y si vamos a pretender mezclar menores con adultos, no solamente vamos a tener el problema de resocialización, sino de formación o de deformación de estos menores. Vamos a tener futuros delincuentes especializados. Y eso va a ser un gran problema. ¿Por qué? Porque actualmente la norma no contempla para un menor de 18 una sanción.
ni tampoco una resocialización como tal, sino una medida socioeducativa, una medida que busque pues que esté más que resocializado, educado, no una medida de protección, por así decirlo, si lo queremos llamar en términos para que todo el mundo lo pueda entender, ¿no? Es más, se entiende pues que cuando hablamos de Marañita, ese tipo de centros, deberíamos de contar, por ejemplo, con educación, atención especializada por parte del personal, que pueda reconducir una atención mínima. Y eso actualmente no lo tenemos. Entonces, ¿cómo va a ser en un penal? Vamos a tratarlo como un adulto y además, ojo, acá hay una gran incoherencia, porque si lo vamos a tratar como adulto, entonces en esta norma hay una incoherencia total cuando, por ejemplo, no se le permite a los menores votar. Porque si nos vamos a reclamar más deberes, tenemos que darle también los derechos que corresponden. Entonces también tendrían que poder votar y elegir a los representantes que crean las normas penales. O los vamos a considerar responsables para poder asumir responsabilidades penales, pero no para poder elegir a sus mandatarios. Eso es incoherente totalmente, ¿no? Entonces, estas cosas no se han pensado, hay un problema técnico ahí. Yo espero realmente que el Ejecutivo lo observe, porque no lo va a poder implementar y porque vamos a desgraciar a muchos adolescentes que realmente no merecen eso de parte del Estado. Claro, y además, abogada, porque lo que indican es que esta, al menos, condena que podría recibir estos adolescentes de 16 y 17 años por haber cometido delitos graves, están hablando de delitos como sicariato, extorsión, secuestro, que podría incluso venir en cadena perpetua. Pero claro, y además, ojo, como le decía, ¿no? El tema del sicariato, del secuestro, estamos hablando de delitos que no se hacen a cada rato. O sea, nosotros no tenemos engaños a cada rato. Son casos contados con los dedos de las manos en un año. Entonces, ¿para qué se crea una norma como esta que puede generar confusión y que más bien puede catalogar como grave cosas que realmente tal vez no lo son? Porque recuerden que... ¿Cree, doctora, que esta es una medida populista? Totalmente. Yo creo que es un engañamuchachos que está buscando subsanar injustamente con los menores otros errores que se han cometido, como por ejemplo el cambio del delito de organización criminal, que por ejemplo ha generado que personas como la hermana del señor Orellana ya no puedan ser condenadas por el tema del delito de organización criminal, ¿no? Y así muchos otros casos que se van a beneficiar para siempre, aunque se vuelva a cambiar la norma. Entonces, doctora, claro, ¿cómo hacen para darnos una sensación de que están luchando? Es crear ese tipo de normas. Doctora, lo cierto es que muy pocas veces el Ejecutivo ha observado decisiones que toma el Pleno del Congreso, o de repente simplemente es algún tipo de cambio y luego esto se aprueba en el Pleno y hasta por insistencia también. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo podemos terminar siendo comprometidos si esta norma procede y se aplica? Bueno, va a tener que haber una reestructuración interna del Poder Judicial, porque ya los casos actualmente de menores no los juzgan los jueces penales, los juzgan los jueces de familia. Entonces, ahí hay un cambio importante, porque el Poder Judicial a nivel penal va a tener que hacer cargo también de esos casos, y los jueces van a tener que prepararse para poder juzgar también a estos menores de 16, 17 y 18 años. Por otro lado, el Ministerio Público también va a tener un cambio, porque actualmente tampoco los juzga o tampoco los denuncia el fiscal de penal, sino el fiscal de familia. Y todo eso también va a tener que pasar a la Fiscalía Penal. Por otro lado, vamos a tener que afrontar los reclamos a nivel internacional, porque claramente estamos cumpliendo la convención que protege a los niños y esto va a tener reclamos evidentemente. Reclamos internacionales, repercusiones definitivamente en la vida, además de menores de edad, porque como usted bien lo indicaba, pues son hechos contados con los dedos, ¿no? No siempre se ven a menores de edad. Y al parecer, como usted indica, es un engañamuchachos, ¿no? Pero vamos a ver cómo actúa además el gobierno frente a esta situación. Por lo pronto ya hemos conocido la actitud de la fiscal de la Nación, ¿no? Quien ha anunciado que se va a evaluar este tipo de proyectos y que van a implementar o hacer uso de su derecho constitucional para plantear también propuestas en el plano legislativo, ¿no? Veremos si es que al final se aprueba desde el Ejecutivo esta ley que pues considera como imputables, ¿no? Dentro del sistema penal a estos menores. Muchas gracias a la abogada penalista Romy Cham por estar con nosotros en la rotativa del aire.